hoy tengo una invitada de lujo, una invitada súper especial, aunque ella ya es de la casa. Yo la considero de la casa porque ya nos estuvo visitando varias veces. Es un placer y un privilegio poder conversar con ella sobre este tema un tanto complicado, le decía yo fuera del aire, pero complicado porque nosotros nomás queremos complicar, ¿verdad? Y el tema es sexo, salud y tabúes, lo que nadie te cuenta. Hace una semana, justamente, el pasado jueves, 4 de septiembre, fue el Día Mundial de la Salud Sexual, entonces por eso queremos tocar este tema, no queremos dejar pasar sin hablar porque es necesario. Este espacio es un espacio necesario, valiente, respetuoso para poder hablar de un tema que sigue siendo tabú en muchos contextos, especialmente también en la vida cristiana, ¿verdad? Que es la salud sexual. Y qué privilegio poder hacer este espacio, abrir este espacio en realidad, con una voz experta. Ella es Thais Santos, sexóloga, que nos va a ayudar a entender un poquitito sobre esto y a derribar algunos mitos, a aclarar algunos conceptos y abrir el diálogo sin prejuicios. Thais, qué privilegio, qué placer. Gracias por estar aquí. Un gusto, siempre es muy bueno estar acá con ustedes. En realidad, felicito a ustedes por traer un tema tan importante que en realidad, así como dijiste, mucha gente no quiere hablar. Muchas veces dentro del concepto de iglesia también poco se habla y ahí es donde enfrentamos muchos problemas que no eran necesarios pasarmos porque no se habla. Entonces tenemos que sí hablar de eso porque es muy importante para tener una vida de calidad. Y antes de empezar a conversar contigo sobre esto, Thais, yo quiero abrir también este espacio a la audiencia, habilitar el 72923923. Por ahí si hay alguna pregunta que quieran hacer al respecto de lo que vamos conversando, abierto a ustedes para que hagan esas preguntas. ¿De qué vamos a hablar? Básicamente va a ser de qué es realmente la salud sexual, cómo influye en nuestra vida espiritual, emocional y relacional, por qué sigue siendo difícil hablar de sexo en ambientes cristianos y también cómo pueden los papis educar sin miedo y con verdad. De algunos mitos, falso o verdadero, acerca del tema también, ¿verdad? Y todo lo que vos tengas para compartir. Obviamente este es un espacio, como mencionaba al comienzo, de respeto, no busca polémica. Lo que buscamos con esto es formación, que la gente pueda también animarse a hacer esas preguntas que tal vez no se animan a hacer en contextos normales, que sientan que este es un espacio seguro, porque hablar de sexo con madurez también es parte de vivir, sanamente es parte de nuestra vida, y porque el silencio muchas veces confunde más que proteger. Entonces, de eso se trata este bloque. Siéntanse en la libertad entonces de enviar sus preguntitas. Y ya para arrancar, Thais, me gustaría que empecemos por lo básico, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera eso entendemos bien. ¿Qué es realmente la salud sexual y por qué es importante hablar de ella sin prejuicios, incluso en espacios cristianos? Sí, necesitamos entender así para empezar que tenemos una cultura, muchas veces incluso en el tema de eclesiástico, de iglesia, o hasta mismo en nuestra generación, de que poco se habla sobre sexo. Y cuando se habla de sexo es como que el sexo es pecado. Muchas personas tienen un concepto de sexo por pecado, de que es algo sucio, es algo que yo no puedo hablar, porque no fue enseñado. Hoy en día ya hay, por ejemplo, en algunas escuelas de educación sexual. Otras de una manera muy superficial, que se habla, por ejemplo, se pone un libro, alguna materia, pero el profesor no discute, no enseña, no da espacio para preguntas también. Y eso viene de mi generación, por ejemplo, poco y nada se hablaba, se enseñaba y al revés, en la casa muchas veces se ponía miedo porque es malo y no puede pasar y cuando va uno entra en el casamiento, entra con varios mitos en la cabeza, con varias situaciones que después para romper eso es todo un proceso. Entonces, lo básico que precisa saber es que el sexo fue creado por Dios. Entonces, el sexo no fue creado por el diablo, el sexo no viene solamente de un prostíbulo, que las prostitutas es lo que saben hacer sexo. Y que muchas veces esa mujer de Dios que está buscando en su vida tener todo, está en la iglesia, pero nunca le enseñaron, nunca le hablaron. Entonces, es entender de dónde viene. Bíblicamente, el sexo fue Dios que creó. Y no solamente para la multiplicación, para la procreación. El sexo, ele vem como um placer. Há vários versículos na Bíblia, nós hacemos muitas vezes
ese libro de Cantares, por ejemplo, como una analogía a Cristo y la novia, la iglesia. Y está bien, se puede usar. Pero esse livro, ele é um cuento, ele é uma história erótica. E que nós usamos também para isso. Então, aí é nesse contexto de um homem e de uma mulher, de uma pareja. Então, os versículos que há aí, há muita criatividade. Vamos a ver o que é esse livro de Cantares. E de aí podemos ver como Deus, e se está aí para algo, está escrito. Se está escrito é para algo. Então, Deus aprovou a vida sexual com prazer, para que tengamos prazer. La própria, há um provérbio também que diz, para que pueda gozar a vida com a mulher de tu juventude. E aí é onde entramos em temas de parejas casadas há muito tempo e que o sexo se perdeu com o tempo, muitas vezes. E aí é o secreto de que a Bíblia mesmo nos dá essa instrução, verdade? Para gozar o prazer com a mulher de tu juventude, ou seja, com a mulher que vos conheciste quando vos era jovem. Estamos falando de alguém que já não é jovem. Então, o sexo hasta quando? Então, vê como isso tem que seguir no casamento. É tão importante, é tão básico o sexo em la vida para todas as outras áreas. Então, há que conversar, há que buscar. Se a pessoa muitas vezes tem essa imagem de que é sucio, há pessoas que odiam sexo, não querem falar de sexo, porque muitas vezes também estão enraizadas em traumas, que às vezes por abuso. Então, que sei eu, uma ninha de 7 anos, um varão de 7, 8 anos passa por um abuso. É onde entrou nessa privacidade ele, que é algo que ele nem sabia o que estava passando. E isso genera traumas que tem que ser conversado, muitas vezes através de terapias, às vezes Deus vem através de uma consejeria também pastoral. Então, não solamente dentro do contexto de igrejas onde se vai sanar, Deus nos pode sanar, mas temos que entender que dentro desse contexto de la base do sexo, nós somos corpo, alma e espírito, e queremos falar de sexo de uma maneira muito espiritual muitas vezes. E está bem, porque na Bíblia mesmo habla, ou seja, se vamos falar de espiritual, então temos todas as bases bíblicas para ser sexo, dentro de um casamento, que é a aliança que Deus deu, verdade? Pero olvidamos que somos carne. Então, para vir acá, eu almorcei hoje, porque eu tinha as necessidades físicas, vos fuiste al banho, verdade? Todo mundo temos as necessidades, todos temos as necessidades que são corpo. E muitas vezes não queremos falar dessa parte desse corpo que ele tem necessidades sexuais, que são fisiológicas. E não, pero eu sou espírito solo. Então, mira como é uma controvérsia. Às vezes a pessoa é super espiritual, não, hermano, eu claro, hermana. Asocian el sexo con pecado, Con pecado. muchos. Sí. No, sexo es igual a pecado. Por más de que estés casado, es como que no te sentís cómodo porque lo asocias con algo malo, como bien decías al comienzo, ¿verdad? Sí. Como algo sucio. Y no es así. Eso es un gran mito. De hecho, yo creo que muchos están creyendo. ¿Qué otros mitos puntuales decís que también se cree o se genera dentro del ambiente cristiano y no cristiano también? Porque fuera del ambiente cristiano también hay mitos. Sí. ¿Cuáles serían esos mitos puntuales que decís que esto está yendo en contra de la educación verdadera, de la educación sexual verdadera? Sí. Hay muchas preguntas de hasta dónde es un límite, qué se puede, qué no se puede. Y nosotros vemos dentro de la palabra también que el Señor nos dejó, ¿verdad? Que hay muchas limitaciones que nosotros nomás colocamos. Muitas vezes, lastimosamente, hasta a igreja coloca, muitas vezes, sem conhecer. A Bíblia é livro que nos libera. O conhecimento faz com que nós podemos verdadeiramente ser livres. A verdade nos libera. Então, quando nós vamos buscando na palavra, vamos vendo que a Bíblia sim nos instrui sobre a sexualidade. Uhum. E que há muitas coisas que às vezes uma pareja está restrita a isso porque ela pensa que não pode ser, que sei eu, há tantas histórias de pessoas, por exemplo, que a mulher não pode estar desnuda frente a seu marido, que ela tem que tapar-se toda. Há tantas coisas e coisas que não são bíblicas, por exemplo, verdade?
Allá em Cantares há muitos poemas que são totalmente eróticos e que te dão assim muitas vertentes de lo que Deus espera. No sentido de que a Bíblia também nos diz que muitas coisas são lícitas, pero ni todas me convienen. Então, existe hoje uma confusão de hasta dónde puedo ir para buscar o placer, hasta dónde Dios permite, dónde Dios está, dónde Dios no está. Dentro del contexto de iglesia hay muchas personas que tienen que apagar la luz porque ¿cómo voy a ver? No puedo ver mi marido así, como si eso fuera, por ejemplo, ver una pornografía. Claro. ¿Entendés? Entonces, a veces la persona no puede disfrutar verdaderamente, incluso porque no sabe, porque nunca foi enseñado. Às vezes, dentro de um contexto de igreja, a pessoa vem do mundo e onde ela tinha vários parceiros, várias pessoas e uma vida sexual ativa e onde aprendeu. Muitas vezes esse senhor, esse muchacho, aprendeu que seu papá le levou a um prostíbulo e aí ele aprendeu sobre sexo, vamos dizer. E depois se casa e se vai para a igreja e a igreja também pouco ensina e pouco habla sobre educação sexual com base bíblica. E depois se casa e quem te ensinou a ser sexo? Ah, é meu marido, mas tu marido aprendeu com quem? E aí vamos ver a história, al final tampoco ninguno sabe. Tienen un concepto erróneo de lo que es sexualidad porque desde joven ya se distorsionó la manera en la que conoció eso. Y justamente hablando de adolescentes, de jóvenes, porque es algo importante que vos mencionaste, Dios nos diseñó de esta manera. Y la sexualidad y el sexo es parte de nuestro diseño. Por algo nos hizo. Yo siempre digo, si Dios nos hizo con emociones, es por y para algo. Si podemos sentir tristeza, enojo, todo tiene su propósito. De la misma manera, también la sexualidad es parte integral de nuestro diseño y de nuestro propósito. Ahora, ¿cómo uno como adulto, como padre, acompaña ese proceso en las diferentes temporadas de los hijos? Vamos desde pequeños, en donde tal vez se ve atentada la identidad del niño, hasta de adolescentes, cuando entran en la adolescencia y empiezan a sentir cosas que obviamente nunca sintieron, que todo tiene que ver con eso, con ese diseño. ¿Cómo uno como adulto puede acompañar a los jóvenes y adolescentes con este tema? Para que no les pase eso, ¿verdad? De que conocen de una forma errada sobre el sexo y la sexualidad y tienen un concepto tan distorsionado, después llevan eso al matrimonio. Y es toda una cadena de cosas que vos vas, o de decisiones que vos vas tomando, o de conceptos que vas generando, porque tu base no es sólida. Sí. Por el concepto erróneo con el que conociste esto. Sí, yo creo que, yo siempre pienso así, que por más que la escuela pueda enseñar, la iglesia también pueda enseñar, hay algo que nosotros papás es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos y conversar y dar espacio. Dentro desse contexto de adolescente, se pode fazer muita confusão, muita mescla. Por exemplo, um varoncito que entrou na pubertade e aí começa, na verdade, su órgão todo momento, a cada momento. Às vezes ele nem está vendo uma mulher ou uma pornografia ou algo e igual vai estar ereto, igual ele vai querer sentir algo. Ou seja, é a parte de seu corpo nada mais. Às vezes nem é por estímulo. Pero muchas veces ele aprende de afuera que ele vai ter que buscar na pornografia para satisfazer-se, por exemplo. Então, é ensinar, porque em algum momento esse adolescente necessita conhecer seu corpo. Então, aí também entram muitos mitos, assim, lo que é de adolescente, como que não pode tocar, não pode tocar. E se vas a ver, vos podés ver uma criatura de 3 añitos que igual amanhã já está... Tá durito, claro. ¿Entendés? Ou às vezes tá mirando televisão e se toca e já reacciona, porque esse órgão, tanto da mulher como do homem, ele tem muitas terminações nerviosas que Deus criou assim. Então, aí há uma área de sensibilidade. Então, às vezes, um ninho está rugando nomás, tocando nomás, e já sentiu algo. Então, porque uma criatura de 3 anos, seu pilincito já levanta, já está ereto, ou seja, essa é essa parte do corpo. Não tem nada a ver com o espiritual, não tem, esse é seu corpo. Então, imagínate muitas vezes nós todo o tempo dizendo isso, saca a mão, quita a mão, não pode, sempre. Então, esse adolescente, em algum momento ele necessita conhecer seu corpo, ele necessita aprender a controlar seu corpo e entender o que está passando.
Entonces los padres sí, yo sé que muchas veces a los padres que van a estar sudando ahí para hablar de eso, como que va a estar, mi Dios, que tengo que hablar con mi hija, tengo que hablar con mi hijo, pero es necesario conversar y preguntar. Muchas vezes, dejar que ellos perguntem algumas coisas e vos não dê todas as respostas. Essa é uma maneira de saber também hasta onde tu hijo tiene conocimiento o tiene ya como que cambió una llavecita, decir así, de la inocencia para lo que ya es esa percepción sexual, vamos a decir así. Entonces, por ejemplo, los papás muchas veces contestan, papá, ¿qué es sexo? ¿Verdad? El sexo femenino, el sexo masculino. Y no es eso no es la verdad. La Biblia no nos dice eso sobre el sexo, no es de eso que la criatura está preguntando. Entonces, explicar mismo de dónde venimos, cómo es, que papá y mamá se juntó y explicar lo que pasa, pero dando las respuestas conforme también ellos tienen algunas preguntas, porque a veces nosotros podemos dar respuestas de más que todavía no es la hora. Pero es sí ya ir provocando y preguntando hasta dónde, por ejemplo, ellos ya sienten o ya tienen conocimiento. Entonces es no dejar, no atrasar. Yo creo que también podemos perder mucho tiempo a veces pensando que, no, pero mi hija no va a preguntar, todavía no preguntó, entonces muchas veces nosotros también podemos tirar nomás alguna pregunta para ver qué tal la madurez nessa área y ahí saber hasta dónde nos vamos. Hasta dónde se sabe ya qué va a pasar, de dónde viene, qué va a pasar con ese pelincito, va a tirar algo por ahí, ¿qué es? Ya sabe. Claro. Entonces podemos usar las palabras con él sin miedo, sin vergüenza. De repente al comienzo puede quedar un poco incómodo, pero es ejercitar, porque pensar así, puede ser que vos no pregunte a tu hijo o a tu hija, pero alguien va a preguntar y es peligroso. Às vezes a tu hija, que vos não querés hablar, papá, a tu hija pode ser que outro varão queira hablar com ela. E aí já é tarde. Às vezes le ensinou de uma maneira equivocada. Então, se a los padres hablar com suas hijas, sim, conversar, perguntar, acompanhar. E às vezes, e a maioria das vezes, os padres são sanados juntos. Porque muitas vezes um padre pode ter passado por um abuso ali atrás. Em sua adolescência, em sua criança. Então, ele é cerrado para essa área sexual. E já tem filhos. Então, muitas vezes, através de isso, de começar a estudar e buscar em la palavra, em la luz de la palavra, respostas para isso, esse papá muitas vezes vai ser sanado quando começa a ensinar a seus filhos. Porque são coisas que não querem ser tocadas, pero às vezes ele vai ter que buscar. Claro, por la responsabilidad que conlleva y porque vos de repente te encontrás en una situación con tu hijo y decís, ¿qué hago? Y ahí es donde vos empezás a buscar y te das cuenta de que había sido también vos tenías cosas que sanar. Y estamos en un mundo súper, hiper, mega digitalizado. Yo creo que el acceso a las redes sociales aceleró los tiempos en el crecimiento y en el desarrollo mismo, ¿verdad?, de esta área en muchos niños y adolescentes. ¿Cómo uno como padre puede, no te digo prevenir, o tal vez sí prevenir es la palabra correcta, porque muchas veces lo que vos decís, ¿verdad? Si no te preguntan a vos y vos no haces preguntas, de otro lado agarran la información y empiezan a normalizar cosas que vos sabes que no se tiene que normalizar. Porque hay cosas que dentro del diseño de Dios está bien, son normales, son parte de nuestra naturaleza, como vos lo decías. Pero hay cosas que vos necesitas aprender en la casa, porque si no, aprendés a través de las redes sociales y es muy morboso lo que se encuentra en las redes sociales. Entonces, ¿qué le recomendás a esos papis? Primeramente, con respecto al acceso a redes sociales, en cuanto a edad, te digo. Y a partir de qué edad considerás que hoy por hoy los padres ya tienen que estar atentos en este tema. Porque capaz anteriormente, si ya era adolescente, cuando empieza a sentir y le pregunta a su compañero, y ese yo digo el peor error, cuando a tu compañero, a tu amigo que tiene tu misma edad, cero experiencia, que no sabe nada, vos te vas y le preguntas. Y el órgano, y así, es como que entre ellos se van ahí. Un ciego guiando a otro Exacto. ciego. Pero hoy por hoy ni siquiera es el compañerito, son las redes sociales. Sí. Tenemos que siempre estar muy vivos y atentos a lo que ven nuestros hijos. Acompañar, sí, hay mucho, es muy polémico ese tema de que, por ejemplo, instalar esas apps de control parental. Porque mi hijo voy a sacar la libertad, pero todavía ellos no tienen una madurez para decidir y se confunden mucho
lo que son las hormonas, lo que es una etapa de su vida, y no tienen muchas veces ese poder de decidir às vezes decidem muy temprano con quién van a estar de novios, y às vezes cambian de sentimiento. Cada semana se enamora de una chica diferente, pasa 15 días, ya se enamoró de otra chica. Imagínate si él hubiera desde el primer relacionamiento ya quedado de novia con esa. Pasó esa pasión porque era algo del momento, después se enamoró de otra, pero no, gracias a Dios el papá y la mamá le guiaron y no salió de novio ya así, de una. Pasó otro, mi Dios, si yo voy a contar casos así de un adolescente que se enamora y deja de enamorarse, ay mi Dios, parece que es la persona de mi vida, y al final pasó, fue una ola nomás que se confundió, porque ellos se confunden mucho. Porque Claro, por la hiper estimulación también que Sí. ves en las redes mismas, ¿verdad? Sí, y por la edad, todo, entonces no tiene esa madurez. Pero los padres sí deben acompañar. Nosotros, incluso por la ley, sacando todo lo que es de Biblia y eso, pero por la ley de los hombres, nosotros somos responsables por lo que pasa y lo que ese adolescente va a hacer. No es nosotros, ellos nomás, por ejemplo, que se van a una cárcel, se pasa alguna cosa, nosotros tenemos que responder por eso. Entonces, sí, por la ley, nosotros tenemos la obligación de acompañar lo que están haciendo, lo que están viendo. Entonces, hay muchos padres que se ponen tímidos, que se ponen, no, yo no voy a respetar la individualidad de mi hijo, y no es por ahí, porque todavía ellos no tienen esa madurez. Entonces, nosotros tenemos que dar permiso, sí, para ir probando. Entonces, tenemos que desarrollar esa autonomía, pero nosotros estamos cerca. Entonces, ¿cuántas veces en situaciones, verdad, padres descubren cosas, por ejemplo, pornografía en sitios, en apps, que eso ya se fue, por ejemplo, que el adolescente entra en desespero porque envió fotos nudes, ¿entendés? Haciendo cosas pornográficas, y todo eso a través de sitios que el niño tenía acceso libre, por ejemplo, y mentía a sus padres, y no tiene así, esa libertad muchas veces de venir a contar, o se esconde mismo. Y los padres descubrieron solamente por, dame su celular. Yo quiero revisar lo que vos está viendo. ¿Por qué? Porque yo soy la mamá y yo soy el papá. Yo soy autoridad, yo respondo por vos acá en la tierra. Entonces yo tengo que tener acceso a ese lugar. Y descubrieron cosas, por ejemplo, que son crímenes, ¿verdad? Que pasan de personas adultos que son pedófilos en el otro lado de la tela, que estão ganhando plata com esses hijos, porque aí não, se vos não me envias ahora tanto, eu envio tu foto, porque cambiaram fotos pornográficas. Claro. Então, eu envio tu foto a todos os amigos del colegio e por amenazas. Então, esse adolescente que não tem essa madurez, ele se desespera, acaba enviando plata. Quantos suicídios nós temos de essas situações? Que se vá a essa área sexual de adolescentes que quitaram sua vida porque verdadeiramente creram que a pessoa que estava atrás dessa câmera, dessa computadora, desse celular, ia matar seu papá, matar sua mamá, ia fazer algo, e esse ninho, essa niña sacou a vida. Então, vemos casos de que não há tempo, e onde muitas vezes estão esses papás não estão vendo o que está passando. Então, se você pode sim poner aplicações que vão a controlar, vai ligar em tu celular, em tu computadora, todo o que tu hijo vê e acessa. Então, eu creio que vos podés ir como que soltando isso e es decir, hijo, hija, desde hoy vamos a tener control. Ustedes están con celular mucho tiempo y eso no hace bien ni para el desarrollo neural. O sea, no es hacerlo a escondida tampoco como papá, sino que es comunicarla a ellos. Puede comunicar, el porqué, sí, ¿verdad? puede comunicar o puede ver también después. No se trata de bloquear la intimidad de tu hijo. No veo así. Yo Claro, voy por un otro lado de que nosotros podemos tener acceso, dar la oportunidad para ese adolescente contar. Es eso, es como que un aprieta y afloja. Entonces nosotros damos autonomía, tenés tu celular, te doy autonomía para quedar con él, pero, opa, yo vi acá que vos está acessando eso. ¿Qué está pasando, hijo? ¿Qué está pasando, hija? Entonces, pierde la libertad. Hay que tener consecuencia. Entonces, hay muchos padres que hoy no trabajan eso, la consecuencia y la responsabilidad. Claro. Entonces, muchas veces ese niño ya está viciado en pornografía y eso es un problema allá adelante en el casamiento muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando tiene una mujer de verdad,
en su mano, no sabe qué hacer, Exacto. porque sufre de eyaculación precoz, porque está acostumbrado con la pornografía, La mente ya está la mente distorsionada. necesita de un super estímulo siempre para poder tener placer, para que sea bueno. Entonces, mira, hay una distorsión. Entonces, nosotros sí tenemos que cuidar, tenemos que estar atentos. No da gusto, es cansador, tenés que hablar, tenés que muchas veces dejar tu trabajo, dejar tus cosas, pero tenemos que cuidar que às vezes podemos perder la vida de nuestros hijos y puede ser un camino sin vuelta. Y encima, desde ahora, isso já deja marcas en la vida sexual. Es como que essa vida sexual já empezó. Porque el niño ya está se masturbando, la niña ya está viendo pornografía, muchas veces conversando con hombres grandes del otro lado, que hay un índice enorme de lo que es pedofilia y de hombres y mujeres que usan imágenes de infantiles, que son niños todavía, no son grandes, y usan esas mismas imágenes para promocionar y para ganar mucha plata en la internet encima de la imagen que puede ser de tu hijo o de tu hija si vos no haces nada. Uf, fuerte, pero hay que hablarlo. Hay que hablarlo, gente. Yo les decía al comienzo del programa, son cosas necesarias y hay mucha responsabilidad detrás de todo esto, de los papis, justamente cuando hablamos de adolescentes. Estamos también en el septiembre amarillo, por eso es necesario hacer como ese nexo, ¿verdad? De la sexualidad que muchas veces, cuando no se maneja de la manera correcta, puede ir en contra de la vida misma de tu hijo o tu hija. Sí, al que estamos teniendo, hablando sobre un tema un tanto polémico para muchos, ¿verdad? Pero nosotros justamente lo que queremos es abrir este espacio para quitarle lo polémico y para que empecemos a educarnos en esto como hijos de Dios, como creyentes, como personas de fe, pero también como ser humano, ¿verdad? O sea, porque es necesario tener esta educación para entender mejor nuestro cuerpo, cómo funcionamos y también poder llegar a disfrutar, como vos hablabas al comienzo, Thaís. El placer es parte también de nuestro diseño y de nuestra vida. Entonces, muchas veces ni siquiera podemos disfrutar de eso por los conceptos erróneos con los que crecemos, o bueno, tal vez porque culturalmente también, la cultura de nuestra familia no nos enseñó, no nos mostró, y tantos mitos y tanto que hablar que claramente no vamos a poder tocar todo, pero sí me gustaría que puedas hacer como una conclusión de lo que estuvimos conversando hasta ahora con respecto al rol de la fe en la sexualidad sana. O sea, cómo es importante entender desde nuestra fe que la sexualidad tiene que ser sana y que fuimos diseñados para disfrutar de esa sexualidad sana y que nuestra fe tiene mucho que ver porque claramente Dios nos creó y nos diseñó. Sí, así mismo. Cuando nosotros dejamos la culpa, podemos ver que Dios tiene el plan de que nosotros seamos felices, de que podemos gozar la vida, de que podemos disfrutar la vida y también la vida sexual. La palabra de Dios dice que dejamos nuestros padres, nuestra madre, nuestro papá y nos unimos y ya no somos dos, ¿verdad? Somos una sola carne. Entonces, cuando hay esa unidad, es lo que la palabra trae, que es exactamente para que uno pueda entender el otro y el otro entender. La palabra también dice que el marido venga a satisfacer a la mujer y la mujer al marido. Entonces, cuando nosotros vemos que la Biblia misma nos da varias instrucciones sobre la vida sexual. Mira, la vida sexual es tan importante que, por ejemplo, la Biblia dice, si una pareja quiere hacer un ayuno, una consagración al Señor, la Biblia dice que si esa pareja casada, ¿verdad? Va a hacer un ayuno de su vida sexual, que van a quedar un tiempo en común acuerdo, y dice que tiene que ser con un tiempo ya predeterminado. O sea, no es ese año va a ser el año sabático que no voy a estar con mi marido no va... No, no, no. La Biblia nos prohíbe. La Biblia dice que tiene que ser en común acuerdo con un tiempo para volver a hacer otra vez. De tan importante, de tan espiritual que es la vida sexual también, aparte de ser carnal, de cómo Dios se importa, es como Dios nos entregó un plus. Porque, por ejemplo, Dios no iba a hacer los órganos genitales con esas terminaciones nerviosas para que nosotros quedamos nomás con eso ahí. La mujer no iba a tener un clítoris, que es la partecita donde se va a estimular y la mujer va a tener placer para que ella sufra nomás con ese placer y como que no puedo, no. Y para eso se llama casamiento. La libertad que Dios nos entrega en la vida sexual está en el casamiento.
Entonces ahí que tenemos la bendición. Ese es el diseño original de Dios. Y muchas veces, antes de conocer a Jesús, nosotros nos vamos a otro lado y nosotros conocemos un otro diseño que no es. Y por eso hay tanta distorsión de lo que es esa verdadera alegría de que Dios sí desea eso para nosotros. Entonces es un lugar donde uno puede tener alivio, donde uno puede tener respiro. Es como que llegar a la casa y tener un lugar donde hay conexión. ¿Cuántas parejas son desconectadas porque ellas ya no tienen sexo? Às vezes esse marido está super estressado em casa porque le falta esse remedito, aí é o que falta esse marido, porque já não há em la casa. Então, quantas parejas solucionam muitas coisas no sexo, no amor, nessa conexão, assim como a Bíblia disse que essa cama tem que ser sem manchas, que esse lugar onde essa pareja vai se conectar é sem manchas, ou seja, sem o pecado. E ele sexo não é o pecado. Pero sí otras cosas que muchas veces las parejas, por falta de conocimiento, buscan de una manera equivocada. Entonces, às vezes, que é adultério, muitas vezes dentro da igreja, a pornografia dentro da igreja, dentro de pessoas que dizem que são homens e mulheres de Deus, pero elas todavia não estão libertas para viver o que verdadeiramente Deus tem. Então, sí, a sexualidade é um plano de Deus para nossas vidas. E que se de repente vos não disfrutas todo, não, eu não sinto nada, eu não tenho sensibilidade, me falta hace muito, eu não tenho líbido, há que buscar ajuda, seja com os pastores, seja com um profissional, porque é necessário entrar nesse lugar de poder desfrutar. Há mulheres que, por exemplo, nunca conheceram um orgasmo, não sabem nem de lo que nós outros estamos falando, e são casadas há muito tempo, e às vezes assim, mulher e homem de Deus trabalhando, é como que se juntam nomás. Y el propósito espiritual, pero olvida de ese propósito que es de los dos, para que los dos puedan disfrutar y estar en la palabra, que es uno dar placer para el otro también. Wow, así es. Wow, Thaís, me emociona poder abrir este espacio contigo. Realmente te agradezco muchísimo por cada una de tus palabras, porque yo sé que muchos del otro lado se están instruyendo y justamente ya me están preguntando por vos. Quieren saber quién sos, dónde te encuentran, dónde pueden contactar contigo. Porque algo que mencionaste durante nuestra conversación ahora es que es importante recurrir, pedir ayuda en el caso de que vos te das cuenta que algo no está bien. Sí, porque por ahí ayuda. no tiene que ver con tu matrimonio, por ahí tiene que ver, como conversábamos en el bloque anterior, con algo que te pasó en tu pasado, cuando eras adolescente, conceptos erróneos que tenés, experiencias malas que viviste, que no sanaste y que es necesario que sanes para poder disfrutar en esa plenitud para el cual Dios te diseñó, hablando claramente dentro del matrimonio. Ahí es donde tenés la libertad de poder disfrutar al 100% esto. Entonces, tu contacto, tus redes, ¿dónde la gente puede encontrarte? Claro que sí. Mi número es el 0983-831-596 y yo estoy en Psicoterapia Thaís en el Instagram. Ahí también encontrás mi página y podemos conversar. Bueno, y nosotros tenemos acá también por ahí, si querés, el acceso directo, que de hecho ya te voy a pasar para que puedas seguirla. Ella es licenciada, es pastora también. Sí. Por eso es que podemos tener esta conversación y hablar un poco de ambas cosas, ¿verdad? Desde el lado profesional, pero también desde el lado de la fe. Claro que sí, es la sexología, la parte sexual con la visión de Dios, sexología con base cristiana. Entonces, como Dios ve y nosotros no podemos, antes en el mundo tenía un montón de placer antes de Jesús, ¿verdad? Conocía, hacía, pero después me convertí y ahí terminó el sexo. Voy a guardar el sexo. No, ahora es que va a empezar tu vida bajo la santidad, con una persona, ¿verdad? Que Dios va a preparar para tu vida, todo conforme lo que Dios preparó y vos vas a poder disfrutar verdaderamente de tu vida. Exacto, muchas cosas que no entendías, vacíos que sentías capaz, porque claro, tenías esos momentos antes de Cristo, antes de conocerle a Jesús, antes de entregarle tu vida a Jesús, de ser una persona de fe, tenías tu vida, como vos decías, con placer, pero ese placer nunca te llenaba, seguías sintiendo ese vacío. Bueno, es por el concepto erróneo también que se tiene en el mundo, porque no se entiende el diseño con el cual Dios nos hizo. Y yo le comentaba a Thaís fuera de aire eso, ¿verdad? Cuando yo le conocí al Señor, el Señor llegó a mi vida a los 21 años y empecé a conocer más de Él entre los 21 y 24 años, y a mí me explotó la cabeza entender nuestro diseño, cómo la sexualidad es parte del diseño de Dios
y cómo me sanó tantas cosas y me hizo entender y valorar, porque muchas veces por no valorar, por no entender, cometemos muchos errores. Y esos errores que cometemos por estar fuera de lo que Dios quiere para nuestras vidas o de hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, te llena de inseguridades, te llena de traumas, te llena de cadenas muchas veces, porque ¿qué pasa con la persona? Se va de una persona a otra muchas veces y eso lo único que hace es aumentar el vacío y también te hace sentir que atenta contra tu valor mismo, ¿verdad? Y contra el concepto del amor mismo también. Entonces, esto aportando un poquitito a lo que estuvimos conversando y el por qué creo que es importantísimo lo que decís de que fuimos diseñados por Dios, que es parte de nuestro diseño y que no puede estar uno separado del otro. Que tenemos que entender también ese diseño para poder disfrutar en plenitud, que al final es lo que Dios quiere. Él quiere que vivamos una vida plena. Así mismo. ¿Viste cómo aprendí? Soy buena alumna. Claro que sí. Y aí falta mucho. De repente vos ahí es una área de tu vida que te cuesta mucho. De repente ese puede ser donde Dios quiere usar tu vida. Entonces anda a buscar. Faltan sexólogas. Es una profesión maravillosa poder ayudar familias, ayudar personas. Entonces de repente busca um curso, busca especializar e hacer, porque há como buscar esse conhecimento, de repente a empezar por sua vida e de aí sale uma profissão e que Deus te vai usar. Y un propósito maravilloso, que puedes ayudar a tantas personas, así como lo está haciendo Thais con nosotros ahora mismo. Thais, yo necesito que vuelvas en algún momento. Ya le tiro el compromiso a Nancy para que vuelva a agendar alguna fecha. Un poquito más profundo. Y te agradezco nuevamente por este tiempo. No sé si hay algo más que quieras compartir con la audiencia. Este espacio es tuyo. Felicitar al programa por traer un tema así. Tiene que levantar esa voz mismo, porque es una área que muchas familias sufren y no saben. Hay muchas mujeres que están sufriendo y no saben por qué. A veces van a dormir así, a los pies bien despacito, para no despertar ese león que está en la cama con miedo del sexo, porque no quiere hacer. Y en realidad ella no se conoce, no sabe lo que está pasando. Puede ser hormonal, a veces puede ser tu salud nomás que vos tenés que buscar, que dejamos de producir algunas hormonas y no pasa, y la persona piensa que terminó el amor. Y a veces se divorcia por la parte sexual que está mal. Imagínate, solo por falta de información. Entonces, es importantísima essa área. Às vezes, é algo assim que... Às vezes, não. En el completo, es como que Dios coloca eso para activar esa área de nuestra vida. Estando bien, muchas otras áreas van a solucionar. Entonces, hay que buscar ayuda, hay que buscar en Dios, y yo estoy segura que muchas personas van a poder disfrutar más. Espectacular. Bueno, así la teníamos a Thais Santo, pastora, sexóloga. Vamos a seguir conversando sobre esto. Nuevamente te agradezco tu tiempo, un abrazo. Honramos, por supuesto, todo el trabajo que estás haciendo, también a cada persona que estás ayudando.